Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 51. Cruz Karsten. Ya era de noche cuando Anjin y Natsuki Subaru regresaron a la mansión de los duques de Karsten. Al abrir la puerta principal, Rem estaba de pie bajo el porche esperándolos. A juzgar por su postura, parecía llevar allí un buen rato. Al verlos regresar, su mirada recorrió a Anjin y Natsuki Subaru por un breve instante, luego bajó la vista e hizo una reverencia respetuosa. Emilia está conversando con Cruz Karsten en la recepción. Por favor, acompáñame. ¿Necesita que lo hagamos?, preguntó Anjin, algo desconcertado. Yo tampoco sé el motivo, así que, por favor, síganme al salón de recepción, respondió Rem, tomando la delantera mientras entraban en la mansión. A diferencia del lujo de la mansión Roswell, en la mansión del duque apenas se veían decoraciones, solo armas y armaduras se exhibían a ambos lados del pasillo, creando una atmósfera de sencillez y solemnidad. Anjin y Natsuki Subaru siguieron a Rem, disfrutando del paisaje mientras caminaban, hasta que finalmente se detuvieron frente a una pesada puerta de madera. Rem llamó suavemente a la puerta y, tras recibir una respuesta, la abrió para que los dos pasaran. El salón de recepción era bastante espacioso, con una larga mesa en el centro. Una belleza de cabello verde, vestida con un uniforme militar azul violáceo y pantalones a juego, estaba sentada erguida en el asiento principal, con Emilia sentada a su lado, charlando animadamente. Detrás de la mujer de cabello verde había un soporte para espadas, sobre el cual brillaba una espada larga con una luz fría, y en la pared detrás de él colgaba un pergamino con caligrafía. Gracias a los estudios de Anjin durante el último mes, reconoció que decía justicia. Al verlos entrar, Emilia se puso de pie para presentarlos. Estos son mis amigos, Anjin y Natsuki Subaru. Este es el amo de la mansión, el duque Cruz Karsten. ¿Ya eres duque a una edad tan temprana? Y encima mujer, exclamó Natsuki Subaru, con un tono lleno de sorpresa. Anjin le pisó el pie y se disculpó con Cruz Karsten. Duque, Natsuki Subaru no tiene mucha educación en etiqueta, por favor perdónelo. No importa, dijo Cruz Karsten, levantando una mano para indicar que no había de qué preocuparse. Mucha gente piensa lo mismo cuando me ve por primera vez. Sois amigos de Emilia, así que también sois mis amigos, simplemente llámame Cruz Karsten. Entonces aceptaré su amabilidad. Anjin aceptó la oferta y luego preguntó, ¿me pregunto para qué nos necesitan Cruz Karsten y Emilia? ¿No puedo verte si no hay nada que hacer? Emilia hizo un puchero y luego se rió. En realidad, es para mañana. Aunque tu atuendo actual no está mal, no es lo suficientemente formal, así que pensé en comprarte un vestido. ¿Podré volver a ver a Anjin con un vestido? Natsuki Subaru recordó el fugaz vistazo que había visto antes, mientras su mirada se desviaba. ¿De verdad tengo que vestir de etiqueta? En contraste, la resistencia de Anjin se reflejaba claramente en su rostro. Su mirada vagó por la habitación, luego se posó de repente en el impecable uniforme militar de Cruz Karsten, y tuvo una idea. Cruz Karsten, ¿podría pedirte un conjunto de ropa de hombre? A la mañana siguiente, Anjin regresó con la ropa formal de hombre que había comprado en Cruz Karsten, y antes de que pudiera siquiera entrar al comedor, escuchó una discusión que provenía del interior. ¿Inclinar qué? Yo me quedo. Anjin y yo vamos hoy a la capital real, los forasteros no pueden entrar. Anjin entró en el comedor y vio a una exasperada Emilia y a un muy reacio Natsuki Subaru. Al ver entrar a Anjin, Emilia pareció recibir un indulto y se acercó para susurrar, Anjin, por favor, convence a Subaru. Él solo te escucha a ti. Natsuki Subaru miró a Anjin, con los ojos llenos de una súplica sin disimulo. Anjin no habló de inmediato. Se acercó a Natsuki Subaru y le preguntó, ¿sabes para qué vamos Emilia y yo a la capital real? Natsuki Subaru negó con la cabeza.
Sabía que había venido a la capital real para practicar esgrima, pero desconocía que ambos tenían otro propósito. Le había preguntado a Anjin varias veces, pero ella siempre respondía vagamente y nunca lo expresaba con claridad. Tenía la intención de seguir bromeando contigo, pero parece que ya no puedo ocultártelo. Anjin suspiró, vamos a asistir a la ceremonia de la selección real. ¿La selección real? ¿No se supone que eso será dentro de mucho tiempo? Natsuki Subaru estaba atónita. Aunque no llevas mucho tiempo en Lugnica, estás demasiado centrado en tu propio mundo, dijo Emilia con cierta exasperación. Este país lleva mucho tiempo sin rey, e incluso la línea de sangre real se ha extinguido. Si no fuera así, ¿por qué permitirían que los forasteros participaran en la selección real? Anjin observó cómo la mandíbula de Natsuki Subaru caía de asombro, sintiendo que el tiempo que había guardado el secreto no había sido en vano, así que, como ves, la selección real es el evento más importante de este país, y solo aquellos involucrados en la selección real pueden participar, ni siquiera Ren puede acompañarnos. Entonces, ¿por qué puedes entrar con Emilia? Natsuki Subaru aún quería discutir. Aunque Roswaal me desagrada, ser discípulo del margrave me resulta bastante útil, participo como partidario del Ya. Anjin hizo una pausa, si hubieras aceptado la recomendación de Emilia antes, aunque solo fuera por el título de aprendiz de caballero, Ya probablemente te habría podido incorporar. Emilia. Al oír las palabras de Anjin, Natsuki Subaru se acurrucó en un rincón, con una expresión de cachorro abandonado. Esto no se debía simplemente a que él no pudiera acompañarla. Originalmente, había elegido quedarse en la mansión específicamente para estar con Anjin, incluso experimentando la muerte varias veces por ello, y sin embargo, al final, Anjin lo criticó. Natsuki Subaru se sintió lleno de resentimiento. Anjin era bondadosa, después de todo. Llevó a Natsuki Subaru a otra habitación y bajó la voz, sé que te quedaste en la mansión para protegerme. Y sin ti, realmente no sabría qué hacer con lo que pasó entonces. Al oír que Anjin comprendía sus esfuerzos, a Natsuki Subaru le escocieron los ojos y se le llenaron los ojos de lágrimas. No llores, Anjin extendió la mano y con delicadeza le limpió las lágrimas del rostro. Aunque sé que lo estás pasando mal, no puedes arriesgar tu vida así siempre. ¿Te acuerdas de Liliana? ¿La barda rubia? ¿Y qué hay de ella? La voz de Subaru aún tenía un tono nasal. ¿Recuerdas que cantó una canción llamada La canción de amor del demonio de la espada? Incluso a Betty le gusta escucharla, y tiene que salir de la biblioteca prohibida cada vez que la oye. Anjin hizo una pausa. El demonio de la espada del que se habla en esa canción es el anciano Wilhelm, que vino a la mansión ese día. Ahora deberías entender por qué te dije que interactuaras más con él. ¿De verdad? Natsuki Subaru estaba atónita. Aunque es muy digno, no es simplemente un anciano normal que ama mucho a su esposa. ¿Ama mucho a su esposa? Anjin se quedó sin palabras por un instante. Sacudió la cabeza y retomó el tema, en cualquier caso, él te enseñará a usar la espada personalmente. Aunque desconozco el precio que pagó Emilia, esto es algo que negoció con Crush Karsten. Verás, todos recuerdan tus contribuciones. Al ver que las emociones de Natsuki Subaru se calmaban gradualmente, Anjin suspiró aliviado, ve y aprende de él con tranquilidad, no te preocupes por nosotros. Después de todo, no puedes estar a mi lado día y noche. Sin duda entrenaré duro y nunca defraudaré tus expectativas, juró solemnemente Natsuki Subaru. Está bien, con que te cuides es suficiente, Anjin extendiendo la mano para enderezar su postura, arreglándose el cuello de la camisa que había desordenado antes. Al fin y al cabo, somos compatriotas, en este mundo, somos los únicos que podemos entendernos de verdad. Así que seguro que no pensaste que te íbamos a dejar de lado, ¿verdad? Natsuki Subaru negocia con la cabeza enérgicamente. Solo entonces Anjin la tranquilizó, le dio una palmadita en el hombro y se dio la vuelta para cambiarse de ropa. Tras ponerse el traje formal prestado de hombre, ella y Emilia abandonaron juntas la mansión de los duques. Natsuki Subaru observaba la espalda de Anjin,
ocultando en silencio las palabras que no había pronunciado en lo más profundo de su corazón, para convertirme en alguien digno de ti. Capítulo 52, antes de la selección real. Anjin y Emilia subieron al carruaje del dragón estacionado frente a la mansión del duque, con Rem conduciéndolos hacia la capital. Cruz Carsten es realmente generosa. Incluso siendo rivales en la selección real, y a pesar de nuestro acuerdo previo, no esperaba que nos dejara quedarnos en la mansión de los duques, dijo Anjin, recostándose en su asiento y charlando despreocupadamente. Ah, sobre eso, respondió Emilia, algo distraída. Dijo que, aunque somos rivales, eso no entra en conflicto con nuestra amistad. Es una persona realmente extraordinaria. Anjin la miró de reojo, los dedos de Emilia, apoyados sobre sus rodillas, temblaban ligeramente. Lia, ¿estás nerviosa? Anjin le tomó la mano. Emilia no lo negó. Anjin sonó y dijo, no hay necesidad de estar nervioso. Me tienes a mí contigo, y Pac también está aquí. ¿Sabes qué? Hagamos que Pac congele a todos los que están dentro y los se conviertan en paletas heladas, así no habrá necesidad de elegir, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Si Reinhard van Astrean no estuviera aquí, tal vez funcionaría, dijo Pac, apareciendo en medio del carruaje, ladeando la cabeza y pensando seriamente. Aunque quiero ganar la selección real, preferiría no hacerlo si eso significa tener que perjudicar a otros para lograr la victoria. Emilia tenía sus propios principios. Pac dejó de fingir, su mirada se suavizó. Solo bromeaba. Hizo una pausa, con un tono inusualmente serio. Sin embargo, si alguien se atreve a amenazar a mi querida hija, no tendré piedad. Al ver que el ambiente se relajaba, Anjin se abalanzó hacia adelante, extendiendo los brazos para abrazar a Pac. Entonces confiaremos en Pac para que nos proteja. Ven aquí, déjame darte un abrazo como agradecimiento. Se lanzó al vacío. La figura de Pac se desvaneció como un reflejo en el agua, dejando solo una suave risa que resonó en el vagón. Señora Emilia, señora Anjin, hemos llegado a la capital. La voz de Rem se escuchó en el carruaje, y el carruaje del dragón se detuvo lentamente. Anjin abrió la puerta del carruaje y saltó primero. Se quedó quieta, se arregló las solapas de su traje formal y luego se dio la vuelta, colocando la mano izquierda a la espalda y extendiendo la derecha con la palma hacia arriba hacia la puerta del carruaje con un gesto elegante. Por favor, desembarque, princesa. La luz del sol de la tarde iluminaba su traje formal masculino, haciendo que su figura pareciera aún más alta y erguida. Por un instante, parecía un joven mayordomo apuesto. ¿Qué clase de actuación es esta? Emilia no pudo evitar reírse de su pose, pero aún así colocó suavemente su mano sobre la palma de Anjin, usando su brazo como apoyo mientras salía del carruaje. Déjame apoyarte hoy. Anjin presionó la mano de Emilia, sintiendo la cálida fuerza que emanaba de sus dedos. Emilia alzó la cabeza hacia la luz del sol, contemplando el imponente castillo blanco que se alzaba ante ellos. Los dos entraron al castillo. Al entrar en el castillo, los guardias de servicio inspeccionaron sus insignias de la selección real, y luego un asistente les abrió el camino, guiándolos hacia los niveles superiores del castillo. El pasillo que conducía a la sala del trono era largo y solemne. En las paredes colgaban enormes retratos de reyes del pasado, cuyos súbditos observaban en silencio a los transeúntes. Guardias armados flanqueaban ambos lados, sus armaduras brillando con un frío resplandor a la luz de las velas. El acompañante que los guiaba se detuvo al final del pasillo. Ante ellos se extendía una enorme puerta doble, con decoraciones doradas que serpenteaban por los paneles. Un guardia apostado frente a la puerta se quitó el casco y los recorrió con la mirada. Deben ser ustedes la candidata a la selección real y su discípula, de quienes habló Lord Roswell. Anjin sintió un nudo en la garganta. No había visto a Roswell esa mañana, así que debía de haber llegado antes que ellos. Después de que ambos asintieran para confirmar, el guardia se giró y asomó con la cabeza al asistente que estaba al lado de la puerta.
Las pesadas puertas se abrieron lentamente, y Anjin y Emilia intercambiaron una mirada antes de entrar en la habitación uno al lado del otro. En cuanto entraron en el vestíbulo, un tono extraño y prolongado provino del lateral de la puerta. Lady Amelia ha venido con mi encantadora discípula. Roswaal estaba de pie frente a la puerta, esperando. Hoy se había quitado su peculiar disfraz de payaso y vestía un traje formal oscuro con estampados de mármol, lo que le confería la solemnidad propia de un mago de la corte. Anjin arqueó una ceja, alargando aún más su tono que el de él. Oh, vaya, ¿por qué mi respetado maestro me está esperando aquí? Creí que no vendría. Este atuendo de hoy es bastante llamativo, ah. Las comisuras de los labios de Roswaal se crisparon ligeramente, aunque su sonrisa permaneció inalterable. Aunque sé que a mi discípulo no le caigo muy bien, sería mejor que te contuvieras. Si pierdes la compostura, afectará la imagen de Lady Amelia. Señaló con la mirada a los alrededores, donde varias personas ya los habían visto. Anjin recorrió con la mirada a su alrededor, siguiendo la suya, y se tragó la réplica más mordaz. Al ver esto, Roswaal se dio la vuelta y se mezcló entre la multitud. Después de que Roswaal se marchara, Anjin finalmente tuvo tiempo de observar todo el salón. Al mirar alrededor, las 4 paredes estaban magníficamente decoradas, pero el mobiliario interior era escaso. Aparte de una silla decorada con dragones en el centro de la habitación, solo había unos pocos asientos a su alrededor. Esta era la sala del trono. Y en el centro de la sala estaba el trono del rey. Habían llegado bastante temprano, aparte de ellos, solo Crush Karsten estaba entre los candidatos a la selección real presente. La gente entraba constantemente en la sala, lo que le daba un aspecto algo caótico. Señorita Emilia, Anjin Chin. Se oyó un grito enérgico desde un lado. Ferris saludó con la mano y se acercó trotando, moviendo las orejas de gato con cada paso. Por fin ha llegado, miau. Ferris, tú y Cruz Karsten llegaron muy temprano. No empezamos tarde, pero no los vimos cuando nos fuimos, saludó Anjin. Cruz Karsten es una persona muy seria, después de todo. La mirada de Ferris se posó en el atuendo de Anjin ese día, y sus ojos se iluminaron. Se inclinó hacia el oído de Emilia y bajó la voz, Anjin Chin se ve muy guapo con ropa de hombre. Señora Emilia, tenga cuidado de no dejarse seducir, miau. Un leve rubor tiñó al instante las mejillas de Emilia. Ferris entrecerró los ojos triunfante, agitó la mano y corrió alegremente de vuelta junto a Crush Karsten. Anjin los miró desde lejos y vio que Cruz Karsten les hacía un gesto con la cabeza, así que también levantó la mano y les devolvió el saludo. Las puertas se abrieron de nuevo. La pareja que entró esta vez era un dúo de cabello morado. La joven vestía un elegante vestido blanco, con un rostro aún juvenil, y una gruesa bufanda alrededor del cuello. Aunque ya era primavera y el salón estaba cálido como por arte de magia, ella seguía bien abrigada. El joven caballero que caminaba a su lado era alto y erguido, con el cabello corto y morado, y una espada de caballero en la cintura. En cuanto entraron, se percataron de que Anjin y Emilia estaban cerca. Julius fue el primero en hacer una reverencia. Señorita Emilia, señorita Anjin, buenos días. Anjin y Emilia respondieron rápidamente al saludo. La chica de cabello morado también dio un paso al frente, y sus ojos se dirigieron con curiosidad hacia Anjin. Cuando habló, lo hizo con un tono peculiar. Soy Anastasia Osin. Julius me contó que te vio ayer, y Mimi te mencionó incluso antes. Parece que tengo una conexión especial con ustedes dos. Anjin intentó imitar su acento y respondió con una sonrisa, Mimi nos ayudó mucho antes, y he estado pensando en cómo agradecérselo. No hace falta, de verdad. Mimi dijo que la señorita Emilia la ayudó primero. Anastasia hizo un gesto con la mano y cambió de tema, con la mirada fija en Anjin. Sin embargo, señorita Anjin, creo que todo en este mundo se mide por dinero. Si surge la oportunidad en el futuro, ¿consideraría venir a ayudarme? Señora Anastasia, es un tanto descortés intentar comprar gente de otro bando en nuestro primer encuentro,
dijo Julius, con expresión de impotencia, mientras bajaba la voz para recordárselo a su señora. Disculpe, señorita Anastasia, dijo Anjin sin dudarlo. Los sentimientos y el vínculo entre Lia y yo no se pueden medir con dinero. Anjin. Emilia miró a Anjin, se movió y Anjin le guiñó un ojo. Es una verdadera lástima, dijo Anastasia con un tono ligero, como si el rechazo fuera algo que ya esperaba. Espero que podamos tener otras transacciones en el futuro. Se despidió de ellos con la mano y se marchó con Julius. La reunión está a punto de comenzar, por favor, tomen asiento. Una voz fuerte resonó por todo el salón. La multitud comenzó a dispersarse, regresando a sus respectivas posiciones de manera ordenada. En el perímetro más externo se encontró la orden de caballeros de la Guardia Real, perfectamente alineada. Vestían uniformes blancos, con relucientes espadas de caballero al cinto, y permanecían solemnemente en el exterior del salón, formando un círculo blanco. En la primera fila estaban Ferris, Julius y Reinhard van Astrea, quienes no habían visto antes. Funcionarios civiles y nobles de alto rango se reunieron en el círculo íntimo, ataviados con espléndidas vestimentas formales y hablando en voz baja. Roswaal se encontró entre ellos, su traje formal con estampado de mármol aparecía y desaparecía entre la multitud. Y justo en el centro de la sala, Cruz Carsten y Anastasia Osin estaban de pie, una al lado de la otra. Yo también debería ir, dijo Emilia en voz baja a Anjin. Soltó su mano, caminó hacia el centro del salón y se colocó junto a Cruz Carsten. Soy seguidora de Emilia, así que debería estar con los caballeros, no, pensó Anjin, mientras caminaba hacia donde estaban alineados los caballeros. Capítulo 53. Campo, edición deluxe. Yajo, Anjin, Chin. Ferris saludó a Anjin con la mano mientras se acercaba. ¿Puedo quedarme aquí? En el camino, Anjin se sintió abrumado por las miradas de los caballeros perfectamente alineados. No hay ninguna regla que indique dónde debe colocarse uno. Cuando el difunto rey vivía, los funcionarios civiles y los militares se mantenían juntos para debatir asuntos, explicó Julius. Desde que el difunto rey falleció, el Consejo de Sabios, en representación del Estado, decidió que separar las ramas civil y militar parecía más solemne, y así se ha ido formando la costumbre actual a lo largo de los años. Dado que eres amigo de Emilia, puedes unirte a nosotros. Anjin suspiró aliviado, ascendió a Julius en señal de reconocimiento y luego se puso de pie junto a Ferris. Ha pasado mucho tiempo, señorita Anjin. El caballero pelirrojo se acercó a Anjin y extendió su mano derecha. Ha pasado más de un mes desde el incidente del cazador de tripas. ¿Cómo ha estado? Anjin se sorprendió un poco de que Reinhard van Astrea iniciara una conversación con ella, pero inmediatamente le tendió la mano. Gracias por tu preocupación, Santo de la Espada. Estoy bien. Debo agradecerte nuevamente tu ayuda con el asunto anterior. Era mi deber, así que por favor no le des más vueltas. Reinhard van Astrea le soltó la mano tras un ligero presionado. Como ya he dicho, no hay necesidad de seguir mencionando el título de Santo de la Espada. Por cierto, ¿qué pasó con la chica llamada Fauda a la que te llevaste antes? Lia estaba preocupada por ella, preguntó Anjin, fingiendo no saberlo. Ayer me entró por la recepción de que Lady Amelia me estaba buscando, no me imaginaba que fuera por este asunto. Reinhard van Astrea esbozó una sonrisa algo misterioso. Sin duda te sorprenderá. Espero que te interese. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su posición original. Anjin, no sabía que conocías a Reinhard van Astrea. Ferris se inclinó hacia adelante y habló en un tono bullicioso. Fue solo una coincidencia. Anjin no dio más detalles. Tras un breve revuelo, todos volvieron a sus respectivos lugares y la sala del trono quedó en silencio por un instante. Un caballero con armadura subió a la plataforma, miró a su alrededor y anunció en voz alta, ¿acaso Lady Priscilla no ha llegado todavía? Sigue siendo tan obstinada como siempre. Antes de que su voz se apagara, una voz femenina altiva se oyó desde fuera de la puerta, lo que yo deseo es, naturalmente, lo que debe hacerse.
todo se desarrollará según mi voluntad. Las puertas se abrieron de par en par ataviada con un precioso vestido rojo. Priscila entró al recinto con la cabeza bien alta, desplegando su resplandor con la misma libertad con la que un pavo real extiende su cola. Observó a su alrededor, con un tono arrogante y autoritario: los personajes secundarios deben llegar a tiempo, mientras que el jefe llega naturalmente para el final. Ese es precisamente el propósito de este mundo. Detrás de ella, un hombre con un casco negro que lo cubría por completo y ropa sencilla, parecía totalmente fuera de lugar en medio de la ostentación de la sala. Al hombre le faltaba el brazo izquierdo desde el hombro hacia abajo, y solo conservaba el derecho. Señora, es jefe y mundo. La corrigió en voz baja. No importa. Ya que lo he dicho, es cierto, y harías bien en recordarlo. La chica pelirroja permaneció impasible. Sí, sí. El hombre respondió con impotencia a su señor. Priscila ignoró a su asistente y caminó directamente hacia el centro de la sala, ocupando su lugar entre los candidatos a la selección real. El hombre del casco negro suspiró y seguir para caminar hacia la fila de la Guardia Real. Oye, Alchin, servir a un amo así debe ser muy duro, saludó Ferris al hombre del casco negro mientras se acercaba, con un tono que parecía bastante familiar. Aunque parezca arrogante y prepotente, la princesa tiene su propio encanto, ¿sabes? Al saludó a Ferris con la mano y luego se fijó en Anjin, que estaba de pie a un lado. Sus movimientos se detuvieron un instante, como si se hubiera quedado aturdido, pero enseguida volvió a la normalidad. Esta joven me resulta desconocida, ¿es una de las damas de cabello plateado? Al ver acercarse a Anjin no pudo evitar tragar saliva con dificultad. Instintivamente sintió una sensación de retroceso hacia esta persona que poseía habilidades similares a las de Natsuki Subaru. Sin embargo, rápidamente reprimió su nerviosismo y ascendió a Al con una sonrisa. Soy Anjin, amiga de Lia y también su defensora. Hizo una pausa. Señor Al, es un placer conocerle. Me alegra aún más conocer a una joven tan bella como Anjin. Al soltó una risa característica de un hombre de mediana edad con un retorcido sentido del humor. Justo cuando Anjin estaba a punto de responder, un fuerte anuncio resonó en la sala del trono: todos los presentes se han reunido. A continuación, demos la bienvenida al Consejo de Sabios. Anjin dirigió su mirada hacia la puerta mientras varios ancianos entraban. Vestían atuendos formales acordes a su estatus y a la ocasión, y su porte irradiaba la dignidad y la experiencia forjadas con el paso del tiempo. El líder entre ellos era un anciano de cabello blanco cuya barba casi le llegaba al suelo. Aunque de baja estatura, se mantenía excepcionalmente erguido, con la mirada penetrante como una espada. Ese es el representante del Consejo de Sabios, Lord Miklotov, susurró Ferris al oído de Anjin. Los ancianos del Consejo de Sabios caminaron hacia el centro del recinto y tomaron asiento en orden alrededor del trono, dejando vacío únicamente el trono del dragón en el centro. Una vez que todos estaban sentados, el caballero con armadura que permanecía en la plataforma volvió a hablar. Su voz era clara y resonante, llegando a cada rincón del salón: miembros del Consejo de Sabios, así como todos los candidatos al trono, todos han llegado. Yo, Marcos, capitán de la Guardia Real, me encargo humildemente de dirigir este acto. Os hemos reunido hoy para tratar el asunto de la selección real. Hace medio año, comenzando con el difunto rey, la línea de sangre real se fue extinguiendo sucesivamente. Sin embargo, un país no puede pasar un solo día sin un gobernante. Afortunadamente, gracias a la profecía de la Piedra del Dragón, nosotros, la Orden de Caballeros del Reino, actuando bajo las órdenes del Consejo de Sabios, recibimos la tarea de encontrar a la sacerdotisa del dragón, elegida por el resplandor de la perla del dragón. Se dirigió a los candidatos formados y se inclinó solemnemente: por favor, presenten sus insignias de la selección real. Los 4 jóvenes que estaban al frente alzaron sus insignias simultáneamente. En un instante, una luz brillante emanó de las insignias, tiñendo la sala del trono de coloridos tonos. Como podéis ver, todas las candidatas poseen las cualidades de una sacerdotisa dragón.
Tras la confirmación, ¿seguiremos las instrucciones de la piedra dragón? Suficiente. Una voz perezosa e impaciente interrumpió al capitán de la Orden de los Caballeros. Priscila jugueteaba con el abanico plegable que sostenía en la mano, con los ojos llenos de evidente irritación. Esta larga retórica es una pérdida de tiempo. El ganador de esta selección real ya está decidido, y no cabe duda de que será cualquiera menos yo. Porque yo soy el centro del mundo, y todas las reglas son meros apéndices que giran a mi alrededor. Aunque hay muchos puntos en las palabras de Lady Priscilla con los que no estoy de acuerdo, si coincide en que el tiempo es valioso, dijo Anastasia Osin con una suave sonrisa. Además, he oído que la selección real no puede comenzar oficialmente hasta que se reúnan los 5 candidatos, y llevo mucho tiempo en esta ciudad. Tengo muchos asuntos que atender. ¿Acaso los abuelos que administran el Tesoro Nacional no pueden comprender esta lógica tan simple? Su última frase iba dirigida a los ancianos del Consejo de Sabios. Ante la pregunta directa de un subalterno de esa manera, Miklotov, el representante del Consejo de Sabios, no se enfadó. Su voz era baja y firme. Espero que todos puedan cooperar un poco en esta reunión. Hoy será un día que pasará a la historia del reino. Dirigió una mirada al capitán de la Orden de los Caballeros. Al recibir la orden, Marcos comprendió, se volvió hacia la fila de caballeros y alzó la voz con firmeza: «Caballero Reinhard van Astrea, de un paso al frente». «Sí». La respuesta fue clara y concisa. Reinhard van Astrea salió de la fila, caminó hacia el centro del recinto e hizo una reverencia solemne a los 4 candidatos a la selección real. El caballero Reinhard van Astrea informa a todos los presentes. Reinhard van Astrea recorrió el lugar con la mirada, lleno de entusiasmo. He estado a la altura de las expectativas y he encontrado a la última sacerdotisa dragón. En cuanto se pronunciaron esas palabras, la sala se estalló en un estruendo y todos los candidatos quedaron conmocionados por la repentina noticia. Por favor, háganla pasar. Reinhard van Astrea hizo una breve señal hacia la puerta. Las puertas se abrieron lentamente y una jovencita pisó la alfombra roja, entrando en la sala del trono. El borde de su vestido amarillo pálido se balanceaba suavemente mientras sus pies, calzados con tacones altos, pisaban la alfombra. Su cabello, peinado con esmero, brillaba con un resplandor dorado. Los ojos rojos de la joven revelaban una voluntad firme, y un diente torcido y juguetón añadía un toque de picardía a su apariencia. Al ver entrar a la chica con una sonrisa, Reinhard van Astrea anunció en voz alta: «La última sacerdotisa dragón, Lady Feld, ha llegado». Capítulo 54. El discurso. Reinhard van Astrea dio un paso al frente. «Señora Feld, gracias por haber venido hasta aquí, se lo agradezco profundamente». Al ver al santo de la espada que se acercaba, Feld esbozó una sonrisa como la de una dama noble y luego le lanzó una patada. «Maldito seas. ¿Qué quieres de mí, que me has traído aquí sin ninguna explicación?» Reinhard van Astrea le sujetó el pie con facilidad, alisando al mismo tiempo las arrugas del dobladillo de su falda. «El vestido te sienta muy bien, estás preciosa». «¿Quién te preguntó eso?» Con el pie derecho atrapado, Feld simplemente aprovechó la palanca para impulsarse, golpeando con fuerza el suelo con la pierna izquierda, girando el cuerpo y lanzando una patada circular hacia su mejilla. Reinhard van Astrea se soltó inmediatamente el tobillo. Feld estaba en pleno giro y, al perder repentinamente su punto de apoyo, perdió el equilibrio al instante, estuvo a punto de desplomarse en el suelo. Al ver esto, Reinhard van Astrea la sujetó rápidamente por la cintura, aprovechando el impulso para mantenerla estable en el aire antes de volver a colocarla suavemente en el suelo, diciéndole en voz baja: «Deja de hacer el tonto, estás a punto de mostrarle todo a todo el mundo». Sintió rubor, pero su ira permaneció: «Encarcelamiento ilegal, obligándome a aprender esto y aquello, y hoy me engañaste para que me vistiera así y viniera a este infierno. ¿No sientes vergüenza, señor caballero? Esto es para la prosperidad del reino». Al oír la respuesta de Reinhard van Astrea, sentí que me venía un dolor de cabeza. Como era de esperar, la elección de Reinhard van Astrea no ha cambiado, y Feld sigue siendo el mismo Feld. Angin observó cómo se desarrollaba esta farsa,
asintiendo con la cabeza. Esa chica es. ¿Sentía? Por eso Reynard Van Astrea se sorprendió tanto en aquel entonces. Emilia, por otro lado, no estaba tan tranquila. La ladrona que anteriormente había robado la insignia de la selección real ahora aparecía vestida de mujer, compitiendo con ella por el trono. El mundo es realmente impredecible. Encabezados por los demás candidatos, los caballeros y nobles presentaron reacciones diversas. Pero lo único que tenían en común era que, a pesar de su sorpresa, no sentían ninguna simpatía por las palabras y acciones groseras de Faude. Oye, ¿no eres la señora de pelo negro de antes? ¿Qué haces aquí? ¿Se dormía bien entonces? La mirada de Faude recorrió el salón y de repente se posó en Anjin, que estaba en la primera fila de la Orden de los Caballeros, y su expresión se iluminó al instante. Apartó a Reynard Van Astrea y caminó directamente hacia este lado. No está mal, necesitas dormir más para mantenerte sano. Anjin respondió con naturalidad, mientras preparaba magia en secreto en la palma de su mano. Este personaje de Faude tenía un historial de no seguir las reglas. Para su sorpresa, Faude no hizo nada grosero, sino que preguntó con entusiasmo, ¿estás aquí? Así que la hermana de pelo plateado de aquel entonces también debe estar aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Apretó los puños, con un aire algo nervioso. Mi Faude no es tan lindo. Anjin se quejó para sus adentros. Señaló hacia adelante, y Faude vio a Emilia de pie en el centro del salón. Hermana mayor Emilia, he venido a buscarte. Feld se acercó a Emilia, saludándola con la mano. Hola, Faude. ¿Te ves bien? ¿Has estado bien últimamente? Emilia estaba un poco desconcertada por la actitud inexplicablemente cercana de Faude. No lo sabes, ese tal Reynard Van Astrea me encerró en su casa e hizo conmigo lo que quería. Obligó a las criadas a vestirme con todo tipo de ropa y me forzó a aprender todo tipo de cosas desagradables. No podía comer ni dormir bien. Feld miró a Emilia con ojos llenos de anhelo. Si no fuera por lo que dijiste antes, me habría torturado hasta la muerte. ¿Qué quieres decir con hizo lo que quiso? ¿Acaso no se trata solo de obligarte a vestir ropas de dama noble y enseñarte modales? Reynard Van Astrea la había seguido todo el camino y ahora tenía que hablar, de lo contrario sería visto como un pervertido que encarcelaba y adiestraba a muchachas jóvenes. En realidad, no tiene nada que ver conmigo, Sir Reinhard Van Astrea jamás te haría daño. Emilia también añadió para explicarlo. No me importa. De todos modos, aquí solo confío en ti. Feld subió al escenario y se acercó a Emilia. Señorita Faude, es un placer reencontrarme con una vieja amiga, pero por favor, tome esto primero. Al ver que el ambiente se suavizaba un poco, el capitán de la Orden de los Caballeros, Marcos, sacó una insignia de la selección real de su pecho y se la entregó a Faude. Sentí expandir la mano y lo tomó. Tan pronto como la insignia tocó la punta de sus dedos, estalló inmediatamente en una deslumbrante luz blanca. Mirándola bien, se parece mucho a la insignia que robé. En aquel entonces me preguntaba por qué brillaba la gema. ¿Robó? Eso se debe a que Lady Faude ha sido considerada cualificada por el dragón. El lapsus involuntario de Faude hizo que Marcos frunciera el ceño con atención y Reynard Van Astrea intervino rápidamente para restaurarle importancia. Exactamente, la esfera del dragón ha reconocido a Lady Faude como candidata. Dado que el dragón ha aprobado su participación, los 5 candidatos están reunidos y la selección real puede comenzar oficialmente. Marcos se llevó la mano al pecho e hizo una reverencia. Todos los caballeros reales lo imitaron al unísono. Eso es todo, realmente es un día digno de ser recordado en la historia. Alguien entre la multitud suspira en voz baja. En medio del bullicio, el representante del Consejo de Sabios, Miklotov, declaró solemnemente, la reunión de hoy comienza oficialmente. La voz autoritaria de Miklotov volvió a envolver la sala en una atmósfera tensa. Los candidatos enderezaron sus posturas simultáneamente y las expresiones del público perdieron la compostura. El tema de la reunión es, naturalmente, quién puede convertirse en rey,
pero el problema radica en el método de selección. Si bien la tabla de piedra del dragón indicaba que debían encontrar los candidatos, no especificaba el método de selección. Para resolver este problema, primero preguntemos a cada candidato sobre su determinación. La primera en subir al escenario fue Cruz Carsten, seguida de Ferris. Como duquesa de la casa Carsten, Cruz Carsten era considerada, naturalmente, una de las principales candidatas para la selección real. Tras convertirme en rey, aboliré el pacto con el dragón. La primera frase dejó a todos los presentes estupefactos. ¿Estás diciendo que quieres abolir el pacto del dragón que ha mantenido al reino libre de guerras, plagas e incluso hambrunas, y que ha garantizado la prosperidad durante cientos de años? Un anciano del Consejo de Sabios no pudo quedarse tranquilo. Ante el interrogatorio, Cruz Carsten no vaciló lo más mínimo. La casa Carsten es una familia nacida con el reino. Si el reino está al borde de la crisis, es como si la casa Carsten se enfrentara a una crisis. Dado que el país fue salvado por el dragón, también lo fue la casa Carsten. Respiró hondo y continuó, sin embargo, el pacto ha debilitado al país. Ante una situación que sacude a la nación, solo sabemos cómo pedirle al dragón o al consejo profético que nos presten poder. Pero si nos enfrentamos a problemas que ni el dragón ni el consejo profético han resuelto, ¿nos atrevemos a decir que podemos hacerles frente? Si fuimos destruidos sin la protección del dragón, entonces tal reino bien podría ser destruido. Tú, estás diciendo que quieres destruir el país. En absoluto. Todo aquello para lo que el reino ha dependido del dragón hasta ahora debe recaer sobre el rey y los súbditos. Si pereciéramos sin el dragón, entonces todos nos convertiríamos en dragones. Cruz Carsten terminó su discurso. Su postura conmocionó a muchos de sus seguidores e hizo que bastantes personas se quedaran pensativas. Ahora me toca a mí. Priscila apareció vestida con un vestido rojo, seguida por su tío Al, que llevaba un casco negro. ¿Para qué tanto esfuerzo? En este mundo solo ocurrirán cosas que me sean favorables, por lo tanto, solo yo soy apto para ser rey. No ocuparé ninguna otra carga, solo tienes que inclinarte y obedecer. Su declaración arrogante dejó a todos los presentes sin palabras, solo su asistente, Al, permaneció tranquilo, como si estuviera acostumbrado. Princesa, ¿qué se puede ganar siguiéndote? Lanzó la pregunta en el momento justo. Es sencillo, seguirme es seguir el camino de la victoria. Permito que mis seguidores obtengan lo que buscan, de lo contrario, no consiguen nada. Eso es todo. Tras decir lo que tenía que decir y demostrar su actitud, Priscila se dio la vuelta y regresó a su posición original, sin siquiera mirar al consejo de sabios que estaba a su lado. El siguiente en aparecer fue la combinación de una chica de pelo morado y un caballero de pelo morado. Si se esperara que hiciera lo mismo que los dos anteriores, la carga sería demasiado pesada y me sentiría muy angustiado. Solo soy una persona sin una personalidad particular. Anastasia Osin esbozó una sonrisa amable, lo que provocó que la tensión en la sala, que había estado palpable debido a las declaraciones de Priscila, se disipara. Mi único rasgo distintivo es mi talento para detectar el dinero. Gracias a ello, pude empezar desde cero en lo más bajo de las ciudades-estado de Cararaji y, finalmente, llegar a ser dueño de la compañía comercial Osin, una fuerza importante en Cararaji. Julius continuó, Lady Anastasia Osin vino a Lugnica precisamente para ampliar sus oportunidades de negocio, y mi encuentro con ella fue el catalizador de ello. Creo que el talento de mi maestra es suficiente para hacer del reino un lugar más próspero y poderoso. Los ancianos del Consejo de Sabios eran plenamente conscientes de que el tesoro del reino se estaba agotando cada vez más, y estas palabras reflejaban claramente sus preocupaciones. Pero aún tenían dudas sobre Anastasia Osin, que venía de un país extranjero. Señora Anastasia Osin, procedente de Cararaji, ¿cuál es su propósito al querer convertirse en rey? Parece que te importa mucho mi pasado, ¿verdad?, dijo Anastasia Osin con una leve sonrisa. Solo vine por mis propios deseos. Cuanto más tengo, más se expanden mis deseos, y quiero poseer más cosas. Ahora que tengo la oportunidad de ser dueña de un país, naturalmente no la dejaré escapar.
Bajo su apariencia apacible se esconde un deseo insaciable y enloquecedor. A continuación, la siguiente candidata, Lady Amelia. Después de que el dúo de cabello morado se marchara, Marcos continuó gritando. Sí. El cuerpo de la chica de cabello plateado se tensó por completo, su voz temblaba ligeramente. Una mano agarró la suya. Emilia giró la cabeza y se encontró con la sonrisa de la chica de cabello negro. Anjin no dijo nada, simplemente presionó su mano con más fuerza. De la mano que sostenía con fuerza, Emilia encontró el coraje para ponerse de pie. Ella y Anjin se sonrieron y caminaron juntos hacia el escenario. Esperen. Una voz resonó repentinamente entre el grupo de funcionarios civiles. Un hombre de mediana edad, encorvado, salió de entre la multitud, con ojeras oscuras y poco saludables, acariciándose nerviosamente la barba. Ya conocemos los orígenes de los demás. Su mirada se posó en Emilia. ¿Podrían Lady Amelia y su asistente explicar a todos de dónde proceden exactamente? Capítulo 55 Malicia. ¿Podrían, Lady Amelia y su acompañante, explicar a todos de dónde vienen exactamente? Preguntó el funcionario jorobado a las dos personas que se encontraban al frente del escenario. Anjin miró hacia Roswaal, quien debería haber intervenido en ese momento. Sin embargo, él simplemente sonreía y observaba la escena desde la distancia. Ese maldito payaso, sabía que no se podía confiar en él. Anjin apretó los dientes, preparándose para dar un paso al frente por Emilia. Sin embargo, Emilia dio un paso al frente. Su rostro reflejaba determinación y valentía. Me llamo Emilia, no tengo apellido y vengo de Elie. ¿Elie? ¿Dónde está eso?, susurró a alguien desde debajo del escenario. Miklotov, del Consejo de Sabios, intervino. Si este anciano no recuerda mal, el bosque de Elie es ese lugar cerca del territorio de Roswaal conocido como el Bosque Congelado. ¿No es esa la zona prohibida entre las zonas prohibidas, un lugar donde la humanidad se ha extinguido? Al recordárselo, todos evocaron esa tierra prohibida. Emilia asintió. Así es, viví allí antes. Fue precisamente porque Roswaal me invitó a participar en la selección real que dejó el bosque de Elie. Lord Roswaal, ¿es cierto lo que dice?, preguntó el funcionario que había planteado la objeción anteriormente. Lord Rackard, yo recomendé a Lady Amelia, y los hechos son, en efecto, tal como ella los declaró. Roswaal lo confirmó. Anjin exhaló un leve suspiro de alivio, al menos, no había llegado al extremo de mentir descaradamente. Después de que el jorobado Rickert asintiera, apuntó la punta de su lanza hacia Anjin. Señora Emilia, su sirviente tiene el pelo y los ojos negros. Esta es una apariencia que no se encuentra en nuestro país, y es rara incluso en este mundo. Hizo una pausa por un instante antes de lanzar una observación desgarradora. Si solo fuera eso, tal vez estaría bien. Pero el cazador de tripas que apareció hace 2 meses también tenía el pelo y los ojos negros. Y la oportunidad de que usted y este asistente se conocieran parece haber surgido precisamente cuando fue atacado por el cazador de tripas. Siseo, exclamó Anjin, sin aliento. Este anciano era verdaderamente cruel, y sus palabras eran difíciles de refutar. Los sucesos de aquel entonces eran, sin duda, demasiadas coincidencias. Sin embargo, ante la provocación de Rickert, Emilia no dudó ni un instante. Su voz fue firme y clara. Anjin no es mi sirvienta, sino mi querida amiga. Ha vivido conmigo durante mucho tiempo y confío en el vínculo que nos une. Se volvió para mirar a Anjin, con una sonrisa llena de confianza. El corazón de Anjin se enterneció y, sin retroceder más, dio un paso al frente para colocarse junto a Emilia. Estoy aquí no solo porque soy amiga de Emilia, sino, lo que es más importante, porque la apoyo. He venido para ayudarla. Anjin extendió su mano derecha y concentró su mente. 6 puntos de luz de diferentes colores aparecieron sobre su palma. El azul era el más brillante, el blanco era ligeramente tenue y los otros 4 apenas brillaban, pero esto era suficiente. Aptitud para los 6 elementos, exclamó Ferris en primer lugar.
Al oír esta exclamación, los presentes comprendieron lo que Anjin estaba demostrando, y la sala del trono se convirtió instantáneamente en un alboroto. Silencio, silencio, la voz de Miklotov hizo llamar al público. Se dirigió a Roswaal, aparte de la protección divina de la magia transmitida de generación en generación en tu familia, es la primera vez que veo a alguien con semejante talento. Roswaal gritó, es la primera vez que me encuentro con alguien así, por lo que inmediatamente la tomé como discípula. Lo que pasa es que a esta discípula mía no parece gustarle mucho. Hasta donde yo sé, además de la familia Roswaal, hay otros que pueden usar magia de 6 elementos. En ese momento, el anciano calvo que formaba parte del Consejo de Sabios interrumpió repentinamente, hace 400 años, quien creó la magia también debería haber podido usar magia de 6 elementos. Roswaal afirmó, sí, Lord Bordeaux. Hace 400 años, salvó al mundo junto al gran sabio y el primer santo de la espada, y el mundo la llamó la diosa de la magia. ¿Acaso la magia en este mundo solo se inventó hace 400 años? No es de extrañar que el nivel general no sea muy bueno. Anjin pensó para sí misma, sintiendo al mismo tiempo que esta historia le resultaba algo familiar. Sin duda lo sabes, la voz de Bordeaux se volvió cada vez más fría y cortante. Después de todo, el antepasado de tu familia, Roswaal Amasis, fue su alumno. Así que, Lord Roswaal, ¿recuerdas que esta supuesta diosa de la magia era en realidad una bruja? Anjin abrió mucho los ojos. Si se tratara solo de esta chica, no importaría. Además, la bruja que creó la magia salvó al mundo junto con el gran sabio, y al final murió a manos de la bruja de la envidia, Satella. Con solo mencionar el nombre de Satella, el tono de Bordeaux se llenó de odio. Clavó una mirada de disgusto en Emilia, con las venas hinchadas en su frente. Entonces, Lord Roswaal, ¿de verdad te atreviste a dejar entrar a una semielfa de cabello plateado en la sala del trono? ¿Qué demonios estás haciendo? Señor Bordeaux, está exagerando. Miklotov intentó suavizar la situación. Es Lord Miklotov quien debería entenderlo, exclamó Bordeaux con voz cada vez más apasionada. ¿Acaso una semielfa de cabello plateado no es la viva imagen de la bruja de la envidia? Recomendar a una semielfa de cabello plateado para participar en la selección real y tener a una maga de 6 elementos como asistente. ¿Qué pretende la familia Roswaal? No lo olviden. Este es el reino de Lugnica, donde se venera a los dragones, es la tierra donde duerme la bruja. La declaración de Burdeos dejó atónitos a todos los presentes. La sala del trono estalló en un estruendo, y los susurros de bruja de cabello plateado y bruja de cabello negro llegaron como una marea desde todas direcciones. Atrapada en el centro de la malicia de toda la sala, el rostro de Emilia palideció mortalmente y apenas podía mantenerse en pie. Anjin intentó refutarla, pero la gente de allí tenía un miedo arraigado a las brujas y no tenía ninguna intención de escucharla. No bromas. De repente, un rugido resonó en la sala, y entre los ecos reverberantes, todo el ruido quedó silenciado. Anjin apenas podía creer lo que oía, esa voz le resultaba demasiado familiar. Le preocupaba que él la persiguiera hasta allí, así que cuando Priscila entró al recinto solo con Al, suspiró aliviada en secreto. Pero ella no esperaba que, incluso sin la ayuda de Priscila, él irrumpiera de todos modos, y justo cuando ella se encontraba atrapada en un torbellino de controversia, él lanzó ese rugido dirigido a ella. Los caballeros presentes se abalanzaron sobre el origen de la voz, sacando a rastras de entre la multitud a un joven disfrazado de camarero. Aun cuando lo empujaban hacia el frente del escenario, sus ojos seguían fijos en Bordeaux, quien acababa de hablarle con rudeza y seguía defendiendo a Anjin. En ese momento, un soldado se apresuró a acercarse al capitán de la Orden de los Caballeros, Marcos, y le informó en voz baja, «Señor, acabamos de capturar a un miembro de la raza de los gigantes que se coló en el castillo. Puede que esté relacionado con este chico. Hubo un intruso y no lo denunciaste antes». Marcos frunció el ceño. «Trae también a esa persona». Un instante después, un gigante calvo y andrajoso fue escoltado al salón y retenido junto a Natsuki Subaru. No era otro que el viejo Rom.
Anjin miró a Natsuki Subaru, cuyas manos estaban retorcidas a su espalda y que seguía luchando con todas sus fuerzas debajo del escenario, y por un momento, no supo si su corazón estaba lleno de amargura o de calidez. Este idiota, al final sí que vino. Capítulo 56. Buena voluntad. El cómplice del medio elfo de cabello plateado se ha infiltrado en el castillo real con malas intenciones. Todos lo habéis visto, dijo Bordeaux, señalando a las dos personas en el suelo con voz aguda y emocionada. ¿Tonterías? Fuiste tú quien calumnió a Anjin y Emilia llamándolos brujas en primer lugar. Natsuki Subaru, inmovilizado en el suelo, continuó maldiciendo furiosamente. Este idiota. ¿Acaso no está diciendo algo así ahora? ¿No está empeorando las cosas para nosotros? Sin embargo, Anjin también comprendió que Natsuki Subaru era precisamente ese tipo de persona. Un hombre imprudente e impulsivo que no pensaba en las consecuencias, pero también alguien que apreciaba a sus amigos y se sacrificaría por los demás. Incluso en una situación tan incómoda, no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Anjin dejó de lado sus dudas y, con la mano derecha, lanzó una luz deslumbrante que atrajo la atención de todo el salón. Habló con voz clara y fuerte, Natsuki Subaru no es un asesino. Es amigo mío y de Emilia. Su intrusión en la sala del trono hoy se debía simplemente a que estaba muy preocupada por nosotras. Así es. Es nuestro amigo. No es descabellado que el amigo de un candidato a la selección real aparezca aquí. La voz de Emilia aún temblaba, pero intentó enderezar la espalda. ¿Una amiga? Se burló Burdeos. ¿Una amiga que se cuela en el castillo real vestida de sirvienta? Lady Emilia, ¿está usted desafiando el criterio de todos los presentes? ¿Acaso una semielfa de cabello plateado tiene las cualificaciones necesarias para considerarse candidata a la selección real? Anjin vio a Natsuki Subaru apretar los dientes, con los hombros agitados por la ira. En esa situación, temía que si lo defendía más, solo empeoraría las cosas. Además, dijo Bordeaux dirigiéndose a Roswell, Lord Roswell, al observar el escudo en el dobladillo del uniforme de esta persona, se ve que es un sirviente de su propiedad, ¿verdad? Si un margrave ni siquiera puede controlar a sus propios sirvientes, ¿qué calificaciones tiene para recomendar a un candidato para la selección real? Roswell había estado observando en silencio los cambios en la situación y al oír esto, desvió lentamente su mirada hacia Natsuki Subaru, que yacía en el suelo. En efecto, es mi falta de disciplina la que ha causado problemas a todos. Su tono seguía siendo pausado, pero sus palabras helaron la sangre. Este muchacho que se coló en el castillo real debe ser entregado a la orden de los caballeros reales para que se encarguen de él. En cuanto a ese gigante, llévense a los dos, así sea. Roswell, gritó Anjin bruscamente. Roswell giró la cabeza, sus ojos heterocromáticos azules y amarillos se posaron en ella como si admirara una pintura interesante. Mi querida discípula, ya eres incapaz de protegerte, ¿y aún así quieres suplicar por un sirviente? Él no es un sirviente. ¿Entonces qué es él para ti? Anjin abrió la boca, sintiendo como si algo le bloqueaba el pecho. ¿Qué significa él para mí? ¿Solo un amigo? Pero parecía ser mucho más que eso. En un mundo extraño y desconocido, jugaban juntos, reían juntos y compartían la vida y la muerte. Anjin se dio cuenta de arrepentido de que, sin saberlo, ella y Natsuki Subaru ya tenían muchísimos recuerdos juntos. Es evidente que al principio solo querían utilizarlo, entonces, ¿por qué terminó así? Roswell parecía estar disfrutando de su silencio. Roswell, ¿hasta cuándo vas a seguir acosando a estos dos niños? Una voz neutral rompió la atmósfera tensa. Con los brazos cruzados sobre el pecho, el pequeño gato de pelaje gris descendió lentamente del aire del salón. Aún medía apenas el tamaño de la palma de la mano, pero la gélida intención del gran espíritu parecía atravesar todo el lugar. Solo un montón de humanos que se atreven a decir tonterías delante de mi hija, dijo Pac con ligereza. Pac, con la mirada perdida en los alrededores y sin expresión alguna, provocó una fuerte reacción entre los caballeros de la guardia.
quienes inmediatamente alzaron sus espadas y dirigieron una intensa vigilancia hacia el flotante Pac. La bestia del fin del suelo permanentemente congelado. Susurró Miklotov con voz ronca. Hay quienes me llaman así. Parece que aún quedan algunos jóvenes sensatos. Pac miró al anciano. Solo quiero confirmar una cosa, quien vuelva a acusar a estos dos niños con cargos infundados, que lo intento. En el lugar reinaba el silencio. Nadie hablaba. Fue Miklotov quien rompió el silencio. Gran espíritu, dijo lentamente, con la mirada profunda y serena entre la barba y el cabello. Tu poder es suficiente para someter a todos aquí. Pero si obliga a la gente a someterse por la fuerza, ¿qué necesidad hay de que este país elija un rey? J.E., digno de ser representante del Consejo de Sabios, bien dicho. Roswaal soltó una risita. Subió al escenario con su habitual sonrisa tranquila y se detuvo frente a Anjin. Soy partidario de Lady Amelia y también su maestro. Si se me acusa aquí de consentir a mis subordinados y de falta de disciplina, entonces también me encontraré en una situación difícil. Si me avergüenzo demasiado, tal vez tenga que anunciar que ya no apoyaré a Lady Amelia. ¿Qué quieres? La voz de Anjin era seca. Roswaal hizo una leve reverencia y le tendió la mano derecha. Es sencillo. Mientras inclina la cabeza ante mí, responderé por este muchacho. Al fin y al cabo, una discípula que le ruega a su maestro por su amigo, hizo una pausa, digamos que es un amigo, sería una buena historia si se supiera. ¿No, Chris? Su sonrisa era amable, como si realmente estuviera pensando en ella. Anjin miró la mano extendida. Mientras ella la sostuviera, limpiaría el nombre de Natsuki Subaru y seguiría apoyando a Emilia, todo volvería a la normalidad. ¿Y el precio? El precio era que ella admitiera públicamente en la sala del trono que no era la socia de Roswaal, sino su subordinada. Apretó los dientes y levantó la mano lentamente. Anjin. Natsuki Subaru luchó por levantar la cabeza del suelo y le gritó, no le hagas caso. No te preocupes por mí. Anjin lo miró. Natsuki Subaru estaba tendido en el suelo, con la cara manchada de polvo, pero sus ojos seguían fijos en ella, sacudiendo la cabeza desesperadamente. Su mano se detuvo. En ese preciso instante, una voz resonó desde el centro de la sala del trono. Ya he tenido suficiente. Todas las miradas se posaron en la chica rubia del vestido amarillo pálido. Se puso las manos en las caderas, sus tacones resonando en el suelo de mármol, llevaba mucho tiempo aguantándolo. Chicos, no habéis parado desde hace un momento, ¿verdad?, dijo, de pie en el centro del salón del trono, señalando a Bordeaux. Viejo, eres el peor. Un medio elfo tras otro, una bruja tras otra. Mírate al espejo, ¿en qué te pareces a un humano? El rostro de Bordeaux se puso del color del hígado. ¿Y tú?, exclamó dirigiéndose a Roswaal, payaso sarcástico. Tu propio compañero está siendo acosado y no ayudas, sino que te aprovechas de la situación. ¿Qué clase de partidario eres? Roswaal arqueó ligeramente las cejas y no dijo nada. Sentí respiro hondo y anunció en voz alta, yo también soy candidato a la selección real. Lo anuncio aquí, les creo. Señora Faud, usted. Reinhard Danastria, que estaba a su lado, quería decir algo. Felt lo agarró por las solapas, estuviste allí durante el incidente del cazador de tripas, ¿verdad? ¿Acaso no sabes qué clase de gente son? Di algo tú también. Si no, yo. Sacó su insignia de la selección real de su pecho, fingiendo tirarla al suelo, no participaré en esta cosa de la selección real. Reinhard Danastria la miró a los ojos por un instante y luego suspiró. Asintió con la cabeza a Faud, guardó la insignia de la selección real, se giró hacia la larga mesa del Consejo de Sabios e hizo una leve reverencia. Disculpen. Soy Reinhard Danastria. También participé en el ataque de los Garhunter en los barrios bajos y tuve contacto con estos individuos. Puedo dar fe de ellos, dijo enderezando la espalda, con voz firme como una roca. He visto su carácter con mis propios ojos. Puedo dar fe de ellos,
estos tres no son villanos, ni mucho menos. Bordeaux abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Podía interrogar al margrave, podía interrogar al semielfo de cabello plateado, pero nadie podía cuestionar el testimonio del santo de la espada. En ese preciso instante, se oyó una voz tranquila. Yo también tengo algo que decir. Todas las miradas se dirigieron hacia la oradora. Cruz Carsten permanecía inmóvil, su uniforme militar de color azul púrpura oscuro brillaba fríamente a la luz de las velas. Poseo la protección divina conocida como lectura del viento, que me permite discernir las mentiras ajenas. Su voz era firme y poderosa. Puedo demostrar que las declaraciones de la señorita Angin y la señorita Emilia son absolutamente ciertas. Además, se hospedan en mi residencia y, durante mis conversaciones con ellas, jamás me han dicho una sola mentira. Qué interesante. Priscila agitó su abanico plegable, con los labios curvados en su habitual arco arrogante. Al principio pensé que la reunión de hoy era una pérdida de tiempo, pero la intromisión del asistente de cabello negro le ha dado un toque divertido. Cerró su abanico plegable y apuntó la punta despreocupadamente hacia Angin. Ya los he visto antes. Ayer, un grupo de gente estúpida y despreciable me estaba molestando, y trataron de ayudarme desafiando sus propias fuerzas. Se podría decir que son una pareja interesante. Ya que todos quieren hablar, déjenme unirme a la conversación. Anastasia Osin cruzó las manos en las mangas y suspiró suavemente. En realidad, sé lo del cazador de tripas desde hace mucho tiempo. Minnie estaba en la capital real ese día, y fue ella quien ayudó a estos dos a encontrar al santo de la espada. Si quieren decir que estos dos niños conspiraron con el cazador de tripas, ¿no sería Minnie también cómplice? Además, Anastasia Osin giró la cabeza y posó la mirada en Angin. Hace un momento, la señorita Angin demostró su aptitud para los 6 elementos en el escenario y fue aclamada como la sucesora de la bruja. Pero esta bruja, quien inventó la magia, acabó muriendo a manos de la bruja de la envidia. Compararla con su enemiga me parece una falta de respeto hacia esa diosa de la magia. El ambiente en la sala se relajó. La malicia que antes había envuelto a Angin y Emilia se había disipado sin dejar rastro. Angin permanecía inmóvil, mirando fijamente la escena que tenía ante sí. Rodeada por la hostilidad de todo el salón, eran esos precisamente rivales de la selección real a quienes les brindaban su apoyo en ese momento. Bajó la cabeza y reprimió la amargura que le brotaba. Incluso sin las pruebas de Roswaal, había muchísimas personas que creían en ella y en Emilia. Angin volvió a alzar la cabeza, miró fijamente a Roswaal y sonriendo levemente. ¿Has oído eso? Por favor, sigue apoyando a Emilia. La mano de Roswaal seguía extendida, y una emoción que otros no podían descifrar brotó en sus ojos. Tras un largo rato, retiró la mano, suspensó e hizo una leve reverencia a Emilia. Señorita Emilia, Roswaal L. Mace seguirá siendo su fiel partidario, así es. Angin dejó de mirarlo. Se dio la vuelta y caminó hacia donde estaban los caballeros, quienes inconscientemente le abrieron paso. Se detuvo frente a Natsuki Subaru y se agachó. Natsuki Subaru levantó la vista, con la cara aún manchada por el polvo que había recogido mientras forcejeaba. Eres un idiota. Angin extendió la mano, lo levantó del suelo y le sacudió el polvo de la cara. No vuelvas a hacer esto. Natsuki Subaru la miró con expresión inexpresiva. La luz de la vela a sus espaldas proyectaba un brillo dorado sobre su cabello, y aquellos ojos que siempre se mostraban serenos ahora estaban enrojecidos. Y gracias. Soltó el objeto y se giró para mirar hacia el centro de la sala del trono. La reunión de selección real aún no había terminado. Capítulo 57. El encuentro termina. Angin señaló hacia la fila de caballeros. Acércate a ellos en un momento. ¿Ves a Ferris? Ve a verlo y no digas nada imprudente. Al ver que Natsuki Subaru asentía, se dio la vuelta y caminó hacia el podio. Tras dar apenas 2 pasos, Angin se giró para instarle, no digas nada imprudente, espérame a que vuelva. Ya lo sé, ya lo dijiste una vez. ¿Acaso crees que soy un niño pequeño que no entiende instrucciones?
Natsuki Subaru no comprendía de todo su actitud sobreprotectora. Ni siquiera los niños pequeños ignorarían mis instrucciones y se colarían en un lugar como este, murmuró Anjin para sí misma, pero se sintió un poco más tranquilo y se acercó a Emilia. Al ver que la candidata Emilia y su partidario Anjin habían regresado al escenario, el capitán de la Orden de los Caballeros, Marcos, reanudó el desarrollo de la reunión. Sacerdotisa Dragón Emilia, por favor, demuestra tu capacidad y tu plataforma para ser la gobernante. Emilia se dirigió al Consejo de Sabios. Permítanme presentarme una vez más ante el honorable Consejo de Sabios. Mi nombre es Emilia, una semielfa de cabello plateado que sirve al gran espíritu Pac, quien habita en el mundo helado eterno del bosque de Elie y gobierna el maná del fuego. Los aldeanos cercanos me llaman. Se giró hacia el público que la observaba desde abajo y respiró hondo, la bruja de escarcha, que vive en el bosque helado. Con el apoyo de sus amigos, Emilia ya no tenía ese título. ¿Una bruja? La multitud de abajo comenzó a agitarse de nuevo. Pero después de que Pac tosiera, la sala volvió al silencio y todos cerraron la boca, sin atreverse a hablar. En medio del silencio, el representante del Consejo de Sabios, Miklotov, tomó la palabra. Hacer alarde de poder y plantear exigencias es precisamente el estilo de una bruja. Así que, bruja de hielo, ¿cuáles son tus exigencias? Emilia miró a su alrededor, con la mirada clara y serena. Solo tengo una exigencia, justicia. ¿Justicia? Como semielfa, debido a que comparto características con la bruja, todos me tratan con prejuicios. Sin embargo, rechazo rotundamente la idea de que esto por sí solo debe eliminar por completo mis posibilidades. ¿Deseas recibir el mismo trato que los demás candidatos en la selección real? Es correcto, intentó comprender Miklotov. No es solo eso. En años anteriores, he sido objeto de malicia infundada en numerosas ocasiones, simplemente por mi condición de semielfo. ¿Y cuántas personas en todo este reino son perseguidas por su raza? Abrió las manos y su voz se volvió más clara y brillante. Las personas no pueden elegir sus orígenes. Ser discriminado y perjudicado simplemente por la raza es injusto. Espero que en este reino, ya sean humanos, elfos o semihumanos, todos tengan las mismas oportunidades y la misma dignidad. El silencio reinaba en la sala. Independientemente de si apoyaban o se oponían a la plataforma de Emilia, los presentes se sintieron conmovidos por su singular aura. Bordeaux, que acababa de atacarlos con vehemencia, intervino en ese momento. Mi opinión no cambiará. Una apariencia que recuerda a la bruja de la envidia sin duda tendrá un impacto negativo en la gente. En la selección real, su posición desventajosa no cambiará. Se dirigió directamente a la plataforma de Emilia con una voz grave, y las pupilas azules violáceas de Emilia se nublaron ligeramente. Sin embargo, continuó Bordeaux, si bien usted posee el poder de controlar a un gran espíritu y ejercer una fuerza sobrehumana, solo pide justicia. Tal tolerancia y magnanimidad son acciones nobles. Y, independientemente de si su plataforma puede hacerse realidad, es un ideal elevado. Deseo disculparme por mi anterior descortesía. No, debo disculparme por mi grosería, Lady Amelia. Bordeaux se arrodilló sobre una rodilla allí mismo, ofreciendo el máximo gesto de respeto. Aunque hubo algunos giros inesperados, estuvo bien expresado. Señorita Anjin, ¿tiene algo que añadir sobre la opinión de su amo?, preguntó Marcos a Anjin. Anjin dio un paso al frente y dijo, mi talento mágico en sí mismo no provocó ningún problema hace un momento, pero simplemente porque estaba con Emilia, que es una medio elfa, darme la vuelta y concluir que soy el sucesor de la bruja, qué acción tan absurda. Ella y Emilia intercambiaron una sonrisa, y continuó, aunque solo soy una humana común y corriente, estoy dispuesta a dedicar mi talento y mi poder al ideal de Emilia, y juntas construir un reino donde todas las razas coexistan por igual y prosperen en armonía. Muy bien, gracias a ambos, concluyó Marcos sus discursos. Los aplausos resonaron en la sala del trono. Anjin y Emilia bajaron del podio entre aplausos. Emilia regresó junto a Cruz Karsten, mientras que Anjin caminó hacia el frente de la fila de caballeros.
Anjin, Chin, tú y Lady Amelia hablaron tan bien. Ferris estaba muy emocionada, moviendo sus orejas de gato. Verás, por culpa de estas orejas, lo pasé muy mal de pequeño. Sería genial que tus ideales se hicieran realidad, Nia. Anjin extendió la mano para bloquear el ataque de Ferris y bromeó, ¿por qué no te unes a nuestro campamento? Emilia y yo te recibiríamos con los brazos abiertos. Lo siento, Anjin, Chin, mi lealtad y amor por Cruz Karsten nunca cambiarán, Nia. Ferris rió entre dientes, rechazando el reclutamiento de Anjin. Anjin se acercó a Natsuki Subaru. Al ver la expresión de desánimo en su rostro, le preguntó, ¿qué te pasa? Ferris se inclinó y explicó, este chico acaba de decir que era el caballero de Anjin, Chin, luego Julius lo regañó y ahora está sentado ahí cuestionando su vida. Mis disculpas, señorita Anjin. Sin embargo, no puedo aceptar que alguien sea capaz tan a la ligera de los caballeros. Después de todo, este es nuestro honor, y no debe ser profanado, dijo Julius, disculpándose con Anjin, pero su tono denotaba un orgullo inquebrantable. Anjin enderezó su semblante y le dijo a Julius, él desconoce la importancia del título de caballero, por eso habló así. Gracias a tu intervención, no cometió un grave error. Te pido disculpas en su nombre. Vi que todos aquí eran caballeros, por eso lo dije. Natsuki Subaru agarró el brazo de Anjin, sintiéndose algo ofendido. Anjin le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Natsuki Subaru y negó con la cabeza. Ferris le dio un codazo a Julius en el brazo, con el rostro lleno de sonrisas, te dije que Anjin Chin era muy razonable. Es muy bueno que la señorita Anjin comprenda mis. Sin embargo, mi actitud hacia Natsuki Subaru hace un momento fue un poco excesivo, así que le pido disculpas una vez más. Después de recibir la comprensión de Anjin, apareció una sonrisa en el rostro de Julius. Anjin llevó a Natsuki Subaru al frente, en realidad, siempre ha admirado a los caballeros. Esta vez vino a la capital real para recibir instrucción en esgrima del viejo Wilhelm, con la esperanza de tener la oportunidad de unirse a la orden de los caballeros. Por favor, cuide de él. Viejo Wilhelm, ¿es ese de tu familia? Julius miró a Ferris con sorpresa. Ferris se acercó con una sonrisa. Julius dijo con seriedad, por el bien de la señorita Anjin, si se presenta la oportunidad, cuidaré de él. Anjin quería decir algo más, pero el sonido de una campana resonó en la sala, indicando el final de la reunión. Miklotov se puso de pie, caminó hacia un lado del trono vacío y abrió muchos los ojos. Ahora revelaré las reglas de la selección real. Las candidatas Cruz Karsten, Priscilla, Anastasia Osin, Emilia y Felt, estas 5 personas poseen las cualidades de una sacerdotisa dragón. El mandato es de 3 años. El ganador representará la voluntad popular de toda la nación y se convertirá en el rey del reino dragón de Lugnica. Antes de ascender al trono, cada uno deberá mantener las funciones del reino dentro de sus respectivos territorios. Este es el requisito mínimo del tratado. Por la presente, declara el inicio de la selección real. En un instante, la sala se vio envuelta en un asombroso entusiasmo. En medio de la atmósfera fervorosa, Miklotov se enderezó la espalda y anunció en voz alta. Ahora comienza la selección real. Capítulo 58. Cuerno de carnero. Salud. Se estaba celebrando una pequeña reunión en la mansión de Karsten Dukes. Hermanito, no esperaba que fueras tan capaz, colándote en la capital real e incluso disfrazándote así en la sala del trono, exclamó Ferris mientras levantaba su taza y, al mismo tiempo, extendía la mano para darle una palmada en la espalda a Natsuki Subaru. Pura suerte, pura suerte. Natsuki Subaru esquivó la mano que Ferris intentaba agarrarlo. Es una gran suerte que esta vez no haya pasado nada malo, pero no lo vuelvas a hacer la próxima vez. Anjin aún sentía un temor persistente. Desde que llegamos al lugar, me ha intrigado cómo logró colarse en la capital real, preguntó Emilia, muy interesada. Le pregunté a Ren, pero me dijo que cuando regresó, Natsuki Subaru ya se había ido. Lo siento mucho, Emilia, señora Anjin.
Rem, que estaba sirviendo cerca, inclinó la cabeza en señal de disculpa. No te preocupes, Rem, dijo Anjin, haciendo un gesto con la mano. Si él pudo entrar en la sala del trono, salir de aquí no será nada. ¿Verdad, Natsuki Subaru? Bajo la mirada de Anjin, a Natsuki Subaru le empezó a sudar la frente. Explicó, estaba muy preocupada por todos ustedes, y los oí decirle a Rem que me vigilara, así que salí de la mansión Dux mientras ella aún no había regresado. Eso significa que fue causado por nuestra mala gestión de entradas y salidas. El tono de Cruz Karsten era de disculpa. Para nada. Nos trataron como invitados y nos permitieron entrar y salir libremente. Esa es la generosidad de un buen anfitrión, dijo Anjin, expresando su gratitud a Cruz Karsten. Además, no les habíamos contado nada, así que ¿cómo podríamos culparlos? Ahora veamos qué tiene que decir Natsuki Subaru. Tras abandonar la mansión, recordé la promesa que le había hecho al viejo Rom en los barrios bajos, así que fui a la frutería de aquel tío espeluznante, Kadomon, con la intención de contactar con el viejo Rom. Ah, así que conociste al viejo Rom cuando fuiste a la casa del botín. Emilia recordó su conversación con Anjin ayer. Debe estar muy preocupado por Faud. Es inesperado que la chica que era ladrona ahora sea candidata a la selección real. Natsuki Subaru ascendió. Precisamente porque estaba preocupada por Faud, nos dio a Anjin y a mí una forma de contactarlo. Después de llegar a la frutería, contacté al viejo Rom a través del jefe de aspecto fiero y luego me infiltré en la capital real por sus canales. Sin embargo, lo siento mucho, el viejo Rom me advirtió específicamente que no revelara la identidad de la persona que me ayudó. Aunque el relato de Natsuki Subaru aún contenía muchos aspectos vagos, Anjin ya comprendía dónde radicaba el problema. Simplemente no esperaba que el viejo Rom, quien en la historia original fue capturada fácilmente por los guardias, tuviera tanta influencia. Tiene sentido, en aquel entonces, el viejo Rom fue capturado a propósito. En realidad, quería hacer que Faud abandonara ese vórtice fingiendo ser un tonto. Pero el hecho de que una persona tan llamativa pudiera infiltrarse en la capital real ya explicaba muchas cosas. Todos comprendieron el secreto de Natsuki Subaru. Rem se adelantó en el momento justo para rellenar las tazas de todos. Rem, Chin, tú también eres un invitado, y hace tiempo que oigo que tu relación con Emilia es como la de una familia. Además, hay tantos sirvientes en la mansión de los duques, ¿por qué no te sientas a comer con nosotros?, insistió Ferris a Rem. Ferris, no soy más que un sirviente. Aunque Emilia se preocupa por mí, no puedo olvidar mi lugar. Rem hizo una reverencia y declinó cortésmente. Cuando dejé Elie y llegué a la mansión Roswaal, Rem y Ram me ayudaron muchísimo. Aunque son sirvientas, son como hermanas para mí. Emilia recordó el pasado con nostalgia. Les he pedido muchas veces que no sean tan respetuosas conmigo y que actúen con naturalidad, pero nunca han accedido. Al ver a Rem expresar su gratitud a Emilia de una manera tan rígida y formal, Anjin se sintió un poco incómodo. De hecho, cuando ella y Natsuki Subaru llegaron por primera vez a la mansión, Rem era mucho más animada que ahora y solía bromear con ellos. Pero desde que Ram cometió un error y se le prohibió la entrada a las salas principal y este de la mansión, Rem, aunque no dijo nada, siempre mantuvo esa actitud profesional. Al ver la apariencia sin vida de Rem, Anjin se sintió muy incómoda. De repente, se le ocurrió algo y se giró para preguntarle a Ferris, «Ferris, ¿eres muy hábil en la magia curativa?» Así es, Anjin, Chin, Ferris infló el pecho. Soy el usuario de magia de agua más poderoso del reino, ostentando el título de Azul. Sin falsa modestia, debería ser la persona más hábil en magia curativa del reino. ¿Qué ocurre? ¿Hay alguien a quien necesita atender? Anjin ascendió y le explicó a Ferris, Rem tiene una hermana gemela llamada Ram, y han trabajado como sirvientas en la mansión Roswaal desde pequeñas. Hizo una pausa. En realidad, ambas hermanas pertenecen a la tribu Oni. Todas las miradas se centraron en Rem. Cruz Karsten dijo con una expresión extraña,
Había oído antes que el margrave Roswaal tenía como afición coleccionar semihumanos, pero no esperaba que fuera cierto. Aunque eso no perjudica exactamente a Roswaal, no es importante. Sin quererlo, avivó aún más la ya mala reputación de Roswaal, pero a Anjin no le importó en absoluto. Quizás algunos no sepan que la puerta de la tribu Oni reside en su órgano único, el cuerno. Aunque suele estar oculto, el cuerno del Oni es responsable de absorber el maná del aire. Respiró hondo y expuso lo principal: Ram perdió su cuerno debido a un accidente cuando era joven, y como resultado, vive con grandes inconvenientes. Por eso quiero preguntarle a Ferris si es posible restaurar su cuerno usando magia curativa. Rem no esperaba que las palabras de Anjin acabaran afectando a su hermana, y levantó la vista sorprendida. Cuando eran jóvenes, vivían en una aldea Oni. Ram había sido considerado un genio desde la infancia y sus parientes le confiaron la esperanza de revivir la tribu Oni. Sin embargo, durante un ataque de los cultistas de la bruja, toda la aldea fue destruida, y solo las dos hermanas, Ram y Rem, sobrevivieron. Como hermana mayor, a Ram le cortaron un cuerno a los perpetradores mientras protegía a Rem. Aunque Ram parecía muy indiferente, Rem sabía en realidad que su hermana siempre había vivido con el dolor de la falta de maná. Habían pasado muchos años y casi habían perdido la esperanza. Pero al escuchar las palabras de Anjin, un rayo de esperanza surgió en el corazón de Rem. Ferris reflexionó un momento y dijo con vacilación: aunque apenas se me considera un semihumano, nunca he visto a la tribu Oni, así que no sé qué son sus cuernos. Al oír esto, Rem se quitó rápidamente la diadema, dejando al descubierto su cuerno. Ferris, mira, este es el cuerno de nuestra tribu Oni. Por favor, debes ayudar a mi hermana. Ferris examinó con atención el cuerno en la cabeza de Rem, extendiendo la mano para tocarlo y luego intentó canalizar magia de agua hacia él para comprobarlo. Bajo la estimulación del maná, el rostro de Rem se enrojeció y todo su cuerpo tembló, pero ella persistió en permanecer inmóvil. Ante la atenta mirada de todos, Ferris retiró la mano y llegó a una conclusión: este cuerno parece muy delicado, probablemente mi magia no pueda regenerarlo. Sin embargo, si aún existe, podría intentar volver a unirlo al cuerpo. Rem fue alcanzada por un rayo, y solo después de un largo silencio habló: para permitir que mi hermana usara magia, Roswaal convirtió el cuerno de mi hermana en un bastón. He oído hablar de esto, interrumpió Crush Karsten con expresión seria. Muchos órganos de bestias mágicas que absorben maná y actúan como portales pueden transformarse en herramientas o bastones mágicos. Quizás los cuernos de la tribu Oni tengan un efecto similar. Roswaal. Roswaal. Rem apretó los dientes al pronunciar el nombre. Pensando que el cuerno de su hermana jamás podría recuperarse por culpa de las acciones de Roswaal, su corazón se llenó de odio. De repente, agarró el brazo de Ferris, con voz urgente y casi suplicante: Ferris, aunque es mucho pedir, ¿podrías trasplantar mi cuerno a mi hermana? Mi hermana sufrió este tormento por mi culpa, y es un genio mucho más poderoso que yo, sin duda será más valioso que yo. Ferris negó lentamente con la cabeza. Incluso los trasplantes de otros órganos o extremidades conllevan grandes riesgos, por no hablar de algo como un portal. El portal de cada persona se conecta a los canales de maná de su cuerpo de maneras completamente diferentes, es imposible trasplantarlo. Rem perdió todas las fuerzas y se desplomó al suelo. Todos miraban a Rem, que sufría, con lástima, sintiendo un sentimiento de tristeza compartida. Ferris: me sentí un poco insoportable y dije con vacilación: en realidad, no todo está perdido. ¿Existe algún otro método?, preguntó Emilia apresuradamente. Por favor, no te hagas demasiadas ilusiones, al fin y al cabo, es casi una leyenda. Ferris parecía esforzarse por recordar. Cuando leía libros de medicina, vi una vez esta afirmación en un libro antiguo: aunque la magia del agua es la base de la magia curativa, también existe la magia curativa multielemental, que combina maná de varios elementos, al igual que la magia multielemental ofensiva, que es más efectiva. Quizás sí pueda curarla. Se volvió hacia Anjin. Sin embargo, ese libro era vago,
y yo solo tengo aptitud para la magia del agua, así que no le presté mucha atención. Pero si se tratara de la dama Anjin. Rem se incorporó del suelo y se arrodilló, abrazando la pierna de Anjin. Señora Anjin, mi frialdad hacia usted antes fue toda mi culpa. Por favor, debe ayudarme, ayudar a mi hermana. No esperaba que este tema volviera a surgir. De hecho, tenía que corregir el error de Roswaal. Anjin sospechó para sus adentros. Pero Anjin no se arrepintió de haber sacado el tema. Rápidamente ayudó a Rem a levantarse y dijo con firmeza, aunque no sé si tal magia existe de verdad, y no sé cuándo tendré esa habilidad, sin duda haré todo lo posible por ayudarte. Lamento mucho no haber podido ser de ayuda. Ferris también dijo, sin embargo, aunque aún no conozco ese tipo de magia de curación multielemental, primero puedo enseñarle a Lady Anjin otra magia de curación. Muchas gracias. No sé cómo podré agradecérselo. Rem inclinó profundamente la cabeza ante todos. Rem ya hace mucho por nosotros todos los días, ayudarte es lo correcto. Mirando a Rem, que lloraba de alegría, Anjin por primera vez sintió que su magia tenía un valor mayor. Capítulo 59. Entrenamiento con espada. ¿Así que no sabes cómo usar el fortalecimiento corporal? Anjin Chin, sin ánimo de ser humilde, pero, aparte de la magia curativa, no conozco ninguna otra magia. Ferris infló el pecho con aire de suficiencia. Entonces, ¿de qué te sientes tan engreído? Mientras Anjin aprendía magia curativa de Ferris, se toparon por casualidad con este tema. La razón por la que aprendí magia de agua fue porque ese tal Roswaal dijo que podía fortalecer el cuerpo y permitirle convertirse en un caballero mágico. Incluso te puso a ti, la Azul, que te convertiste en caballero de la Guardia Real, como ejemplo para mí. Anjin recordó la época en que empezó a aprender magia y sintió que la habían engañado. Jeje, aunque soy un caballero de la Guardia Real, soy completamente incapaz de luchar cuerpo a cuerpo. Y el supuesto título de Azul, me lo gané enteramente gracias a mi magia curativa, miau. Ferris hizo una pausa, y sus siguientes palabras sorprendieron aún más a Anjin. Además, la aptitud de cada persona no se clasifica por elemento, sino por la dirección de la magia. Fíjate en Emilia, aunque es de elemento fuego, en la práctica solo ha usado la magia de hielo, Uma, y nunca ha usado la magia de fuego, Goa, ¿verdad? Supongo que es cierto. Anjin ascendió. En realidad, incluso si uno posee aptitud para un elemento determinado, la mayoría de las personas solo pueden usar una parte de la magia de ese elemento. Como yo, aunque mi magia curativa es inigualable, por no hablar de aplicaciones de alto nivel como la magia de fortalecimiento, ni siquiera puedo lanzar hechizos básicos como escudo de hielo o pistola de agua, miau. Ferris se encogió de hombros, así que, cuando dije que podrías curar a Ram, era principalmente para consolar a Rem. ¿Quién iba a decir que tenías un talento tan extraordinario? Entonces, ¿cómo te convertiste en caballero de la Guardia Real? Cuando Julius vino hace un rato y estuvo charlando con Natsuki Subaru, oí que los caballeros pasan pruebas de aptitud física, como correr campo a través de armadura completa y cosas así. A Anjin todavía le costaba creerlo. Ferris rememoró, con un tono inusualmente serio, mejorar la condición física no se logra solo con magia, el entrenamiento sencillo también puede hacerlo. Para convertirme en el caballero de Crush Karsten, me sometí a un entrenamiento extremadamente duro. Hizo una pausa y continuó, me implanté un hechizo de autorregeneración en el cuerpo, así que, tanto si estaba herido como exhausto, podía recuperarme rápidamente, lo que me permitió soportar ese entrenamiento. Sin embargo, no tengo ningún talento para los cuchillos ni las espadas, así que básicamente no sé nada de ellos. Anjin pensó en lo duro que era el entrenamiento físico y decidió rendirse. Ser una cultivadora dual de magia y artes marciales realmente no le convenía, bien podría concentrarse en practicar magia. Ferris bajó la voz de repente y se inclinó hacia ti, déjame contarte un secreto. El principio detrás de este hechizo es hacer que las células recuperen su juventud. Así que no solo puede restaurar tu condición, sino que incluso puede otorgarte la eterna juventud,
manteniéndote joven y bella para siempre. Al ver que la mirada de Anjin estaba completamente cautivada por sus palabras, sonrió y lanzó el anzuelo. Si tu magia curativa es lo suficientemente fuerte como para dominar este hechizo, puedo enseñártelo. Tras describir esta visión general, Ferris le dio una palmada en el hombro a Anjin con una sonrisa radiante, así que, por favor, esfuérzate al máximo en tu entrenamiento, jovencita. El objetivo es maestra de la magia curativa. Tras finalizar sus estudios de magia del día, Anjin planeaba ir a buscar a Natsuki Subaru para pasar el rato juntos. Cuando llegó al campo de entrenamiento de la mansión del duque, el demonio de la espada Wilhelm ya se había marchado. En el campo vacío, solo Natsuki Subaru practicaba solo. No se percató de los pasos en el borde del campo y seguía concentrado en blandir su espada. Anjin no emitió ningún sonido. Se sentó en los escalones a un lado, se cubrió el rostro con las manos y lo observó en silencio. Natsuki Subaru terminó su entrenamiento y se detuvo a descansar. Fue entonces cuando se percató de la presencia de Anjin al borde del campo y se acercó a ella. Anjin se puso de pie, usó magia curativa para aliviar su fatiga y luego dijo, «Sal conmigo a dar un paseo». Natsuki Subaru se rascó la cabeza. El viejo Wilhelm dijo que, aunque no carezco por completo de conocimientos básicos de esgrima, todavía me queda mucho por aprender y me aconsejó que practicara más por mi cuenta. Hizo una pausa, recordando algo. ¿No dijiste hace unos días que querías ser un caballero mágico y que le estabas insistiendo al viejo Wilhelm para que te enseñara esgrima? ¿Por qué no has venido estos 2 últimos días? Por supuesto, fue porque el entrenamiento con espada era demasiado agotador. Anjin se sintió un poco avergonzada, pero aún así dijo con terquedad, los genios como yo somos así, solo necesito usar un poco de magia. Así que, déjate a ti el combate cuerpo a cuerpo. Natsuki Subaru no percibió la culpa en sus palabras, en cambio, afirmó solemnemente, me esforzaré por mejorar mi manejo de la espada y me pondré delante para protegerte. Necesito practicar un poco más, así que adelante, juega por tu cuenta. Tras un breve descanso, regresó al campo de entrenamiento y continuó con la práctica que había estado realizando. HMPH. ¿Con esa habilidad de principiante con la espada pretende protegerme? Todavía te queda mucho por aprender. Al oír las palabras directas de Subaru, las orejas de Anjin se sonrojaron ligeramente. Ve a practicar con tu espada, yo voy a buscar a Lia para pasar el rato, gritó hacia el campo de entrenamiento y se dio la vuelta para marcharse. ¿Salir a jugar? Emilia estaba un poco sorprendida. ¿Por qué no le pides a Natsuki Subaru que te acompañe? Está ocupado practicando con su espada, no tiene tiempo para acompañarme. Emilia lo entendió. Pensó un momento y dijo, pronto volveré, así que te haré compañía hoy. ¿Por qué tanta prisa por regresar? Ni siquiera has estado en la capital real unos pocos días. Anjin acaba de enterarse de esto. Emilia explicó, anteriormente, en la sala del trono, el Consejo de Sabios exigió a los candidatos a la selección real que mantuvieran la estabilidad en sus respectivos territorios. De todos modos, no se suponía que debía quedarme aquí mucho tiempo, ya es hora de que regrese con Roswaal. Al ver la expresión de reticencia de Anjin, Emilia expresó, no tienes por qué volver tan pronto, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿no sigues aprendiendo magia curativa con Ferris? No hay problema en que te quedes en la capital real. Anjin se sintió gratamente sorprendida, pero al pensar en tener que separarse de Emilia, una sensación de reticencia surgió en su corazón. Emilia se inclinó hacia ella, y su sonrisa se acentuó. Además, así podrás pasar más tiempo con Natsuki Subaru. Sin duda se quedará en la capital real para practicar esgrima con el señor Wilhelm, así que si volvieras al territorio, estaría separado de él durante bastantes días. Al escuchar las palabras de Emilia, Anjin se quedó momentáneamente atónita, pero reaccionó rápidamente, me quedo aquí para practicar magia curativa, ¿qué tiene eso que ver con él? Extendió la mano, haciendo un gesto para darle un manotazo a Emilia, ya no eres la inocente Lia de antes, lo único que haces es provocarme todos los días. Vale, rió Emilia, esquivando su fingido ataque.
¿no vas a dar un paseo? Vamos, resulta que todavía no hemos explorado las juntas de Capital Real. Capítulo 60. Paseando por la Capital Real. Paseando por la avenida comercial de la Capital Real con Emilia, Anjin se sintió excepcionalmente relajado. En los pocos días transcurridos desde que terminó la reunión de selección real, ella había estado o bien aprendiendo magia curativa de Ferris o charlando sin sentido con Natsuki Subaru, incluso cuando visitaba a otros, nunca se detenía en el camino. Ahora que lo pienso, esta era la primera vez que salía a disfrutar de su tiempo libre desde la reunión de la selección real. Por supuesto, no conviene volver a mencionar el asunto de haber buscado consejo sobre esgrima del viejo Wilhelm en el pasado, solo para ser sometido a un entrenamiento severo. Durante el trayecto, Emilia sintió una gran curiosidad por todo tipo de baratijas, deteniéndose a mirar casi todos los puestos. Anjin no la apuró, simplemente la siguió, paseando por donde quiera que el camino los llevara. Mi familia desciende de los héroes fundadores del reino. Nuestros antepasados prestaron grandes servicios a su majestad el Rey León y recibieron este tesoro. Desafortunadamente, la fortuna familiar ha disminuido, y este descendiente indigno no tiene más remedio que vender la reliquia. No necesita 100 monedas de oro, ni 50, solo 5, y podrás llevarte a casa este tesoro imperial. Una persona estaba en cuclillas al borde de la carretera, vendiendo artefactos falsos que eran menos de antigua dinastía y más de la semana pasada. Ah, sí. Emilia pareció creerlo de verdad, extendiendo la mano para coger su dinero. Guardia. Alguien está vendiendo productos falsificados aquí, gritó Anjin con expresión impasible hacia la esquina de la calle. Los guardias de la capital real que los conocidos se apresuraron a acercarse. Antes de que el estafador pudiera siquiera guardar el tesoro imperial en el puesto, lo agarraron por la nuca. Anjin permanecía de pie con los brazos cruzados, observando junto a una atónita Emilia cómo se llevaban al estafador a rastras, mientras éste lloraba desconsoladamente llamando a sus padres. Anjin, eres increíble. ¿De verdad te diste cuenta de que era un estafador? Emilia la miró con admiración. Anjin suspiró. Lia, nunca más debes ir de compra sola. Los dos continuaron su paseo. Emilia se detuvo frente a un puesto de especias, cogió una bolsita llena de pétalos de flores secas para olerla con atención, luego cogió otra, aparentemente comparando cuál olía mejor. A Anjin no le interesaban esas cosas, así que se quedó a un lado esperándola. Hermana mayor, ¿sabes cómo llegar a la compañía comercial Osin? Una voz infantil provino de su lado. Anjin bajó la mirada y vio a una niña pequeña con el pelo corto y rubio que tiraba del dobladillo de su vestido, mirándola fijamente. La niña tenía orejas de bestia y vestía harapos, lo que la hacía parecer completamente fuera de lugar en la bulliciosa calle de la capital real. Anjin se agachó y suavizó su voz para preguntar, hermanita, ¿para qué necesitas la compañía comercial Osin? Los ojos de la niña se enrojecieron y su voz se quebró por las lágrimas. Mi familia trabaja para la compañía comercial Osin. Fuimos atacados por bestias mágicas en el camino, y yo fui la única que escapó. Ahora no me queda nada y solo puedo ir a la compañía comercial en busca de refugio. Mientras hablaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¡Qué lamentable! Emilia ya se había visto atraída por el alboroto. Al escuchar la historia de la niña, frunció el ceño con angustia. Anjin, llevémosla a la compañía comercial Osin. Anjin tenía la vaga sensación de que algo no cuadraba, pero Emilia ya estaba convencida de la difícil situación de la chica. Además, de todos los modos era asunto de Anastasia Osin, así que ayudar a marcar el camino no vendría mal. De acuerdo entonces. Anjin. Emilia tomó de la mano a la niña y, junto con Anjin, se dirigió hacia la compañía comercial Osin. Anastasia Osin la había invitado previamente a ella y a Natsuki Subaru a visitarla, así que, aunque no conocía muy bien la ruta, Anjin logró encontrar la compañía comercial Osin sin problemas. La hermana mayor de pelo blanco y la hermana mayor de pelo negro. Una voz alegre provino de la entrada de la empresa comercial.
Casualmente, Mimi estaba de pie frente a la puerta, y Anastasia Osin, vestida con ropa informal, estaba a su lado. Son la hermana mayor Emilia y la hermana mayor Anjin. Anastasia Osin sonriendo y corrigió a Mimi, luego se dirigió a ambas con un tono amable. Me pregunto qué las trae por aquí hoy. Emilia atrajo a la niña que sostenía hacia adelante y dijo con voz grave, esta niña dice que es hija de uno de sus comerciantes. La caravana de su familia fue atacada por bestias mágicas en el camino, y ella fue la única que escapó, por lo que vino a buscar refugio en ustedes. La expresión de Mimi se ensombreció ligeramente y sus dos orejas de gato se agacharon. Últimamente ha habido varios ataques a caravanas, pero, curiosamente, las mercancías transportadas quedaron prácticamente intactas, solo desaparecieron los cuerpos. Mimi, no hables de estas cosas fuera de casa. Anastasia Osin acarició suavemente la cabeza de Mimi y luego les escuchó a las dos. Disculpen. Este es un asunto interno de la empresa comercial, así que no se preocupen. Dejen a esta niña en mis manos, verificaré su identidad más tarde. Emilia entregó a la niña a un empleado que salió de la empresa comercial, aún algo inquieta. ¿Estás segura de que no hay problema? Nosotros también podemos ayudar. Anastasia Osin sonriendo y negó con la cabeza, está bien. Mimi lo hizo sonar un poco aterrador, pero en realidad no es un gran problema. Además, parpadeó con esos ojos verdes, siempre pidiendo ayuda a otros candidatos a la selección real, eso no está bien. Emilia se dio cuenta de su error en ese preciso instante y no pudo evitar sentirse avergonzada, no lo decía en ese sentido. Yo sé eso. Anastasia Osin asintió, dando una salida, si realmente lo necesito, te lo pediré. Anjin tomó la mano de Emilia y se acercó levemente a Anastasia Osin, entonces nos despedimos. Señorita Anastasia Osin, Mimi, adiós. Mimi les hizo un gesto con la mano, si tienen la oportunidad, pueden venir a jugar con el grupo de mercenarios. Nuestro grupo de mercenarios, Colmillo de Hierro, está formado íntegramente por gente bestia, y casi todos han resultado heridos por su raza, gracias a la joven por acogernos. Todos se emocionaron mucho al escuchar la declaración de Emilia, la hermana mayor, durante la selección real, y tienen muchas ganas de conocerte. Si tenemos la oportunidad, sin duda iremos. Anjin extendió la mano y acarició la cabeza de Mimi. La chica de orejas de gato entrecerró los ojos y un suave ronroneo salió de su garganta. Esperar. Justo en ese momento, la niña que había sido traída al grupo habló de arrepentimiento. Sacó de su bolsillo dos adornos de cristal rojo con forma de flor y se los entregó a los dos. Les estoy muy agradecida, por favor, acéptenlos. Anjin tomó los adornos y los examinó con atención. Los pétalos cristalinos brillaban con un suave resplandor bajo el sol poniente. Aunque no presenció el incidente en el que la hija del dueño del puesto de fruta se perdió, si bien más tarde supo que no provocó mayores problemas, siempre había tenido una espina clavada en el corazón. En esta ocasión, al haber ayudado a ella misma a esta chica, podría considerarse una forma de maquillaje. Pensando esto, Anjin se prendió el adorno floral en el pecho y le dedicó una dulce sonrisa a la niña. Gracias, estoy muy contenta. Saludó con la mano a Anastasia Osin y Mimi, se dio la vuelta y salió a las calles de la capital real, con la intención de continuar su recorrido por la capital real con Emilia. No se percató de la mirada enigmática que cruzó fugazmente los ojos de la chica que estaba detrás de ella.